Y bueno, siguiendo un poco con estos temas de internet, vamos a hablar de lo que está sucediendo con ACTA, por sus siglas en inglés, o el Acuerdo Comercial Antifalsificación, mismo que está reaccionando con la lucha entre la piratería y el robo de material, particularmente en internet. Seguramente tú que me escuchas habitualmente sabes mi posición tan extrema y cerrada respecto al tema, así que es muy probable que después de escuchar lo que pienso sobre esta iniciativa, muchos de ustedes se desuscriban del podcast y jamás vuelvan a escuchar esta mamada que, no conforme comentarle su madre ocasionalmente a ustedes, ahora les dirá que son unos pinches ratas, nacos, wannabes, todos aquellos que se torrentean hasta las tareas de la escuela. Y bueno, ya advertidos, si gustan adelántenle a esta madre para que no se emputen por lo que voy a decir. ¿Qué es ACTA? Bueno, pues es un acuerdo internacional del que forma parte México, en el que se están planteando las bases para intentar reducir las pérdidas millonarias de todas esas empresas y o artistas que son apuñalados con cada descarga ilegal que en México provoca una pérdida de miles de millones de dólares. Esto no es nuevo. De hecho, el acuerdo ya tiene sus añitos, pero México ingresó a las negociaciones por ahí de 2007 y con ello busca, como ya dije, regular a los piratas. Aunque desde mi pendejo punto de vista, la medida, si bien es importante y necesaria, en el caso de México creo que es más importante regular primero la piratería física, no la digital. El gobierno sabe quiénes son los zares de la piratería en México. Es un negocio, como ya dije, de millones de dólares, un negocio perfectamente focalizado y con el que de vez en cuando le dan a tole con el dedo a algunas transnacionales con unos embarques decomisados pírricos que quieren proyectar que en realidad México quiere erradicar tal práctica. En el metro, en todas las líneas, en todas las estaciones, en las convenciones de cómics y de videojuegos, en el Bazar de Pericuapa, en la Macroplaza, en San Juan de Dios, en Meave, en Lomas Verdes, en los tianguis de tu zona, en Tepito, en el centro de todas las ciudades del país, México, en la Condesa, en Polanco, en todos lados, todo mundo sabe dónde está la piratería, pero las autoridades se hacen bien pendejas con ello. Si esto lo tienen perfectamente ubicado, ¿por qué no lo atacan como primer paso para efectivamente erradicar la piratería? Mientras el gobierno no haga esto, todo lo que quiera regular con ACTA para mí es inválido, carece de congruencia y solamente es un vehículo para regular el contenido y espiar al usuario, socavando sus derechos constitucionales. Así de simple, no es más complicado que eso. Pero bueno, ese es mi punto de vista en relación al tema con el que regula, que es el gobierno mexicano. En relación al acta en sí, a mí me parece de poca madre. En el fondo habrá que ver la forma. Una de las quejas que más se escucha en cuanto a este tema tiene que ver con la nula transparencia del mismo, pero creo que tiene razón de ser. ¿Cómo hago público algo que en un país donde el pirata es experto en joder candados y ampararse para evadir la ley? Pero insisto, si no se hace en lo físico, tratar de controlar lo digital es solo una medida pantalla, pendejos. Otra de las cuestiones por las que la banda está espantada o emputada es la parte del filtro o el tema de la observancia. Y bueno, pues no nos hagamos pendejos. Justo hoy monitorean tus mails, tus llamadas telefónicas, tus historiales de navegación. Lógicamente de ahí la insistencia en que tu identidad legal esté ligada a tus nicks y perfiles de Xbox Live, redes sociales, para que puedan ubicarte perfecto. Si la cédula de identificación que acaban de disfrazar no es pendeja. Control, seguridad, regulación, filtros, palabras que el internauta o artista de la red o simple contribuyente de la información en el marco del 2.0 le friquean durísimo. Hace unos podcasts hablé de la ley Hadopi que se implementó en Francia y me desmadré las manos aplaudiendo el asunto. Al parecer el método del tercer strike será el que se utiliza en México. El gobierno podrá saber cuando bajes contenido por el cual no hayas pagado la licencia correspondiente y te dará 3 oportunidades. A la tercera te privará de tu conexión de internet y deberás seguirla pagando, o al menos así se está haciendo en Francia hasta donde yo sé. El pedo aquí es que está poniendo el gobierno a las proveedoras de internet como las policías de contenido. El tema es
El tema de que te espíen es algo por el que te debes preocupar hoy, no cuando se apruebe o no este acuerdo. Eso ya existe, cabrones. Lógicamente el tema es más complejo de lo que se ve, no solamente en los filtros, no solamente es los espío, los filtro, los castigo. El modelo de negocios de la disquera y las casas productoras de películas o libros digitales debe cambiar, cabrón. Es urgente que cambie. Además de que los contenidos deben bajar de precio dramáticamente. No hay más. No más músicos millonarios que tienen 40 casas de 40 recámaras cada una. O las injusticias donde quien más gana son las tiendas como Mixup, Sanborns, Game Planet. Un disco que en la tienda vale 200 pesos, su costo real no debería exceder los 50 pesos, lo cual incrementaría las ventas bien cabrón, pero estos pendejos no lo quieren entender. Los precios de este contenido deben bajar drásticamente, de lo contrario, las personas encontrarán la manera de darle la vuelta o cualquier candado, justo como hoy sucede. Un ejemplo son los juegos. Los videojuegos que ya se venden de manera digital. Un juego de estreno nuevo ronda los $60 en el retail, lo cual incluye los costos de producción, las regalías, los costos de distribución, de manufactura y derivados. Y uno espera que si compro el mismo juego en Xbox Live de manera digital, el juego no me cueste más de $20. Sin embargo, no es así. Democraticen el contenido, ganen su varo por la idea, pero no me jodan, no quieran hacerse millonarios robándole al consumidor. Yo soy un consumidor ávido de discos, de juegos, de películas, sin embargo a veces me siento estafado por los precios, por lo que he optado no comprar juegos de estreno y me espero a las rebajas. Y eso, perdón, pero sumado a muchos otros que piensan como yo, pues también les ocasionan a ustedes muchas pérdidas. Y bueno, pues entonces, ¿qué van a hacer? ¿Solo regular, espiar, filtrar, castigar a quien infrinja la ley? ¿O modificarán todo el aparato en busca de la democratización del contenido a un precio justo? Y bueno, en relación a este ataque y con la máscara de la libertad, se ha lanzado una carta llamada Carta por la Innovación de la Creatividad y el Acceso. Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento. Los derechos humanos de ciudadanos y artistas en la era digital. Lo cual me parece loable. De hecho, los abajo firmantes son ciudadanos, usuarios, consumidores, organizaciones, artistas, hackers, miembros del movimiento por la cultura libre, economistas, abogados, profesores, estudiantes, investigadores, científicos, activistas, trabajadores, desempleados, emprendedores, creadores y provenientes de más de 20 países. Y tiene algunos datos interesantes. Y vamos a checarla. La introducción de la carta, la sociedad de la información y el nuevo contexto digital han supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y sobre todo en la forma de acceder a ellos. Ciudadanos, ciudadanas, artistas y consumidores han dejado de ser sujetos pasivos y aislados frente a la industria de producción y distribución de contenidos. Ahora cada persona colabora y participa y decide de forma directa y democrática. En esto no estoy muy de acuerdo. En esto estoy muy de acuerdo, de hecho. La tecnología como puente permite que las ideas y el conocimiento fluyan, acabando así con muchas de las barreras geográficas y tecnológicas que impedían compartir, proporcionando además nuevas herramientas educativas y propiciando la aparición de nuevas fórmulas de organización sociales, económicas y políticas. Esta revolución es comparable a la que provocó la imprenta. Medio de acuerdo, porque si bien la tecnología permite compartir más fácilmente la información, las injusticias económicas ocasionan que más de la mitad de la población, al menos en México, no tengan acceso a la misma. Luego entonces, si lo digo yo que tengo acceso, pues es un buen argumento que se despedaza al voltear a ver la realidad de miseria que cada día crece más en México. A pesar de esto, la industria del entretenimiento, la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones y los centros de poder siguen basando sus beneficios y su autoridad en el control de los contenidos, de las herramientas y de los canales de distribución, manteniendo una economía de la escasez. Todo esto violando los derechos de los y las ciudadanas a la educación, al acceso a la información, a la cultura, a la ciencia y a la tecnología, la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones y de la privacidad. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando produce un atraso en el desarrollo de la sociedad en general, sin tener en cuenta el interés público.
acá es donde ya comienza todo a valer madre. Para empezar, la industria del entretenimiento es eso, una industria, un negocio, gente que invierte dinero y otros bienes esperando obtener una ganancia. Que la ganancia de estos cabrones pretenda ser ofensiva y desmedida es una cosa, pero que se pretenda gratuidad en absolutamente todo el contenido a mí me parece una verdadera muestra de conchudez y falta de respeto al artista o al generador de contenido, una mediocridad infame. Es lógico que si mi familia y yo vivimos de este podcast, trate de controlar los canales de distribución del mismo. Yo mismo lo hago hoy, y eso que no gano ni un centavo por él. Yo controlo los canales de distribución del mismo, por eso tengo una pinche licencia. Yo decidí que el podcast sea gratis, pero aún así el podcast tiene una licencia de Creative Commons, y si en algún momento yo decidiera, por la razón que fuera, por mis putos huevos, ganarme un varo con esto, pues tampoco sería delito. Y si lo sería el que tú accedas a él sin pagar lo debido. Es por donde quiera que lo veamos. Eso por donde quiera que lo veamos es robar, cabrones. La verdad. Pienso en el papel de baño de mi casa. No porque yo tenga 10 rollos de papel y el vecino... no, eso le da derecho a entrar a mi casa a robarse el papel de baño. Eso, cabrones, es robar y punto. El dueño del contenido puede hacer con él lo que quiera, y si lo quiere vender no tienes ningún derecho a acceder a él sin pagar caro o barato el pedo, así de simple. Lógicamente habrá quien haga contenido para ganarse un billete, y eso valga más que la congruencia y credibilidad, y si es el caso ya se le cuestionará por otras cosas, pero nunca por ejercer su derecho a vender su contenido. Si el contenido es de valor, pues lo comprarás, y si no, pues ahí se pudrirá y se convertirá en píxeles muertos o MP3 con telarañas. Que el deber ser en términos de educación es que sea gratuito el pedo, pues claro que sí, pero si no es así, pues tienes que respetar. Respeta, compa, con respeto no harían falta tantas leyes. Si yo respeto tu casa, no habría por qué tener una ley que me castigue si no la respeto, así de simple. La parte que dice que con el control de los canales de distribución del contenido se viola el derecho a la información de las personas es desde mi pendejo punto de vista una línea amañada, cínica. Es como decir, tengo derecho a comer así que robo para poder hacerlo, y si tú no me das comida sin que la pague, entonces estás violando mi derecho constitucional de vivir dignamente. No pinches mames, eso es una mamada. Lo de la libertad de expresión habrá que verlo. Hay ya varias pistolas apuntando hacia las redes sociales. Quizá esto sea la consolidación del control del contenido. Es extremadamente posible, ¿para qué negarlo? La violación de las comunicaciones y de la privacidad del individuo con esta ley o sin ella, tus comunicaciones están violadas, así como tu privacidad. Y sumemos la extinción de dominio, que ya pueden entrar en tu casa sin orden de aprehensión, y la verdad es que solo están cerrando el círculo. No todas las instituciones, estructuras y convenciones del sistema actual sobrevivirían si no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Las que sobrevivan se verán alteradas y redefinidas por la nueva realidad, y es posible que para ello necesiten esquemas de funcionamiento totalmente distintos. Las implicaciones políticas y económicas de la cultura libre potencia nuevos modelos de implicación ciudadana en la provisión de bienes públicos y de servicios basadas en el procomún. El gobierno del procomún hace referencia a las reglas y a los límites necesarios y acordados para gestionar la producción colectiva y el acceso a recursos compartidos. El gobierno del procomún reconoce e incorpora la participación, la inclusión, la transparencia, el acceso equitativo y la sustentabilidad como objetivos a conseguir a largo plazo. Reconocemos el procomún como una forma distinta y deseable de gobierno, no necesariamente ligada a la forma convencional de actuar de las instituciones tradicionales, demostrando la fuerza actual de la sociedad civil. Entendemos que la economía social junto con el mercado constituye una importante fuente de valor. La incorporación de una nueva y revitalizada idea del procomún a través de la tecnología digital, entre otros factores, amplía lo que entendemos por economía e insta a los gobiernos a respaldar el procomún al igual que respalda la economía del mercado. Para prosperar el procomún solo se necesita igualdad de condiciones mismas, que hoy no tenemos, así que no mamen. Es el deber ser, sí, pero la realidad es diferente.
La actual crisis económica ha mostrado los límites de modelos anteriores. Por otro lado, la filosofía de la cultura libre heredada del software libre es la mayor demostración empírica de que una nueva ética y una nueva empresa son posibles. Ha demostrado que existe una nueva forma de producción que funciona basada en habilidades e intercambios, donde él o la autora o productor no pierde el control de la producción y puede liberarse de los mediadores en la producción y en la distribución. Y lo ha hecho basándose en la iniciativa individual, en la solidaridad con otros, con mecanismos de intercambios de acuerdo a las posibilidades y habilidades de cada persona, democratizando el conocimiento, en la educación por medio de una producción y una distribución justa de los beneficios de acuerdo al trabajo realizado. Habrá que definir lo que quieren decir estos cabrones con justa. Si justo es no pagar por todo lo que ves en internet, no mames, es una mamada. Expresamos nuestra preocupación por el bienestar de los artistas, investigadores, autores y otros productores y creativos. En esta carta proponemos varias fórmulas para recompensar colectivamente la creación y la innovación, el software libre, Wikipedia, las licencias libres en Let Labels, en editoriales de libros y otros muchos ejemplos muestran que el modelo de la cultura libre puede preservar la innovación y que no son necesarios monopolios del conocimiento para producir conocimiento. La sostenibilidad de la producción de conocimiento y cultura depende significativamente del tipo de producto. Por ejemplo, los costes de una película son muy diferentes a los de una enciclopedia colaborativa en Internet. Entre los proyectos e iniciativas de cultura libre se pueden identificar varias vías para conseguir sostenibilidad. Algunas de estas vías ya están consolidadas, mientras que otras aún se encuentran en fase de pruebas. Un principio bastante extendido es que la combinación de varias vías de financiación garantiza una mayor independencia de los proyectos. Habrá que ver quién fija los precios de las obras. Los modelos para conseguir una producción cultural sostenible incluyen, entre otros, donaciones e intercambios no monetarios, regalos, banca y trueque de tiempo, financiación directa, suscripciones y donaciones, capital compartido, fondos de contrapartida, cooperativas de productores, interfinanciación, economía social, banca peer-to-peer, moneda virtual, financiación múltiple, capital abierto, cooperativas comunitarias o de consumidores, fundaciones que garantizan la infraestructura, los proyectos, financiación pública, renta básica, fondos de mutua, becas, premios, subsidios, contratos públicos y comisiones, financiación privada, inversiones de riesgo, acciones patronazgo privado, fondo común de inversiones para negocios, actividades comerciales, incluyendo tanto bienes como servicios, y combinación de distribución peer-to-peer y streaming a bajo costo. La combinación de estas opciones supone un aumento de la viabilidad de los proyectos, tanto para creadores independientes como para la industria. Deben existir reglas claras que promuevan el conocimiento común, protegiéndolo de formas de apropiación exclusiva y que prevengan la aparición de monopolios u oligopolios a raíz de dichas apropiaciones. La era digital conlleva implícita la promesa histórica de un mundo más justo y beneficioso para todos. Ese es el objetivo de las propuestas desarrolladas a continuación. Demandas legales. Desde un punto de vista legal se han identificado lagunas que existen en las regulaciones y tratados nacionales e internacionales sobre el acceso a la cultura, tanto en el ámbito empresarial privado como en las relaciones contractuales o en las políticas culturales públicas. Son necesarias reformas para acabar con estos errores prejudiciales. Estas lagunas en las legislaciones vigentes perjudican el interés público e impiden el desarrollo de una industria cultural democrática y puesta al día. Los comportamientos conservadores y defensivos de la industria del entretenimiento han creado una situación donde los creativos y sus audiencias han sido enfrentados unos contra otros. Este conflicto beneficia enormemente a los grupos de presión industriales y gubernamentales, dándoles control sobre los flujos globales de información a expensas de los creadores y los consumidores, perjudicando el interés público. Puta madre. Es cierto que las dueñas de los contenidos explotan en muchas ocasiones a los creadores y sobre todo a los consumidores. Pero la mayoría de las veces quien más gana son los distribuidores. Bueno, el interés público pasa sin duda por respaldar y asegurar una creación
continua de obras intelectuales debido a su importante valor social y asegurar que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos sin trabas para una gran variedad de usos. Sin trabas es sin pagar, no mamen, cabrones. Neta, no mamen. O sea, yo le dedico, no sé, güey, una semana a esta madre de mi vida, cada podcast, a hacerlo. Si yo viviera de eso, no tendría yo derecho a que ustedes no se robaran el contenido para poder mantener a mi familia. Tampoco tendría derecho a hacerme millonario, eso estamos de acuerdo. Pero eso no implica que ustedes se puedan robar el pinche contenido que está prohibido, cabrones. No mamen. Y sigue la carta. Derechos en un contexto digital. Los patentes, pagos de derechos de autor y demás incentivos similares no deben ser considerados un fin en sí mismo, sino como un medio de promover el interés público, la innovación y el acceso a la ciencia y la tecnología. Estoy de acuerdo. El derecho de cita, la cita definida como la extracción de parte de una obra, pero no toda ella, debe defenderse en todos los casos como vía para un desarrollo democrático de la sociedad de la información. Será lícita siempre que la obra citada haya sido publicada previamente y se haga con propósitos educativos o científicos, o simplemente informativos, creativos u otros cualesquiera. Copia privada. Los derechos individuales en el ámbito privado y para uso personal no deben ser minados por el derecho exclusivo del autor. No mames, cabrón. Una obra ya previamente hecha pública no necesitará la autorización del titular del copyright, ni existirá derecho a compensación a su favor para su reproducción en cualquier forma, siempre y cuando sea para uso privado o para ser compartida entre iguales y no se obtenga ningún beneficio económico ni directo ni indirecto de ella. No mames, se obtiene un beneficio y se hace un perjuicio cuando se hace así, no mamen. O sea, vuelvo al pinche ejemplo de si yo decido vender el pinche podcast. Si es mi único medio de sustento, cabrones, pues lógicamente que me perjudica que ustedes no lo paguen, cabrones. Que debo de tener un beneficio medible y no me debo de pasar de verga, sí. Pero aunque yo me pasara de verga, eso no da derecho, cabrones, a que ustedes se roben el contenido. El uso justo. No es necesaria la autorización del autor para la reproducción o difusión de obras artísticas, científicas o técnicas que ya hayan sido publicadas. Cuando el propósito sea educativo, científico, informativo, satírico o accesorias al proyecto creativo principal, siempre que se atribuya correctamente la obra y se respeten todos los derechos morales. No mames, neta, no mames. La defensa del derecho a la copia privada y el uso justo debe ser firme y absoluta, teniendo en cuenta que la copia es la base principal del aprendizaje y la cultura. Neta, váyanse a la puta verga, no mamen. Los autores creadores están en deuda con la cultura compartida. Y por ello sus contribuciones a la cultura no tienen que estar asociadas a ninguna forma de compensación más allá del uso comercial, ventas, honorarios asociados a las citadas ventas o conciertos. Se hace especial énfasis en defender el derecho a la información. Se hace especial énfasis en preservar el derecho de parodia. Adicionalmente, suscribimos la lista de usos justos enunciados en el artículo 3-1, General Limitation and Exception to Copyrights. Las indemnizaciones deben estar limitadas a daños económicos probados por falsificaciones concretas. La pérdida o lucros cesantes no se deben aplicar a la copia privada y usos personales. No mames, neta, esto lo hicieron puros pinches baquetones. Trabajos no originales ni creativos, los hechos y trabajos que carezcan de creatividad, una cantidad mínima de creatividad, ¿cómo la vas a medir, cabrón? No deben estar sujetos a protecciones por copyright o similares. No mames, pues entonces nada. Libertad de innovación. La libertad y la innovación no son conceptos opuestos, sino que están fuertemente relacionados. Los regímenes legales represivos pueden reducir la libertad y perjudicar la innovación. La gente necesita libertad para modificar, mejorar y probar inventos, dispositivos y sistemas y para discutir críticamente sobre estas innovaciones. Cabrón, la gente necesita libertad para modificar, mejorar, probar inventos y innovar, claro. Pero si tú le restas libertad porque te robas el contenido, entonces lo condenas a tener que sostenerse de otra manera para poder hacer el contenido, cabrón. Las patentes.
El estímulo a la creatividad y la innovación. Expresamos nuestra preocupación por el bienestar de artistas y autores. Proponemos varias fórmulas para recompensar colectivamente la innovación y la creación artística mediante los siguientes criterios. Deben existir diversas fuentes de apoyo económico para las comunidades creativas, ya sean comerciales, mediante apoyo fiscal directo orientado para los consumidores o inversiones públicas. Para promover una remuneración justa de los artistas, el papel de los intermediarios debe reducirse, el papel de los intermediarios debe limitarse a funciones de vigilancia, tales como recabar estadísticas de uso y definir la distribución a los beneficiarios. ¿Qué es la remuneración justa de los artistas? ¿Cuál es el precio justo de este puto podcast? ¿Cuál es el precio justo del Dark Side of the Moon? ¿Cuál es el precio justo de una poesía? ¿Cuál, cabrón? ¿Quién lo va a dar? Los derechos de autor y beneficios de las ventas. Los creadores autores deberán recibir una justa compensación por su trabajo si así lo desea. Si no, pues no. En los trabajos creativos por cuenta ajena donde no se puede cobrar derechos de autor en tiempos o cantidades razonables se debería garantizar un salario. El objetivo debe ser la creación de una situación de empleo estable para los autores y creadores, no necesariamente dependiendo de los altos y bajos de los pagos de los derechos de autor. Está bien, ¿quién va a pagar ese sueldo, cabrón? Y quien lo pague, ¿qué pinche ganancia va a obtener? Y no, insisto, no se necesita, no necesariamente tienen que hacerse millonarios, pero un negocio es un negocio, no mames. Las desigualdades en la capacidad de negociación llevan a situaciones injustas entre las personas que crean y las entidades comerciales que invierten y venden bienes culturales y conocimiento, provocando que muchos trabajos creativos no lleguen al público. Las autores y autoras creadoras deberían ser pagados equitativamente por las actividades en las que participan, sean o no miembros de una sociedad en gestión. Los tribunales no deberían apoyar contratos injustos entre autores y productores. Está bien, ¿quién va a pagar eso, cabrón? Si existe una explotación comercial de un trabajo, la regulación de los derechos económicos deberían proteger los intereses económicos de las comunidades creativas y asegurar que terceras partes, tales como distribuidoras, no impiden que las comunidades creativas puedan obtener una porción justa de los beneficios, incluyendo el pago de derechos de autor. Deberían abolirse todos los cánones digitales injustos que sancionan indiscriminadamente en nombre de la compensación de las artistas y que tratan de penalizar actividades que no son criminales en modo alguno. Y vuelvo a lo mismo, perdón, acceder a contenido que está en venta y que no pagas por él es robar, cabrón. Derechos de autor y sociedades de gestión. Los y las autoras deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión. Las sociedades de gestión son entidades privadas que deben administrar única y exclusivamente las cuentas de sus miembros, que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa. La libre competencia debería garantizarse, al igual que ocurre con cualquier entidad privada. Deberían abolirse los monopolios legales de sociedades de gestión. Autores y editoriales no deberían ser representados por la misma institución, como ocurría en tiempos de los sindicatos verticales. La sociedad de gestión debería de administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos y no deberían recaudar fondos provenientes del uso de obras que estén publicadas explícitamente con licencia libre. No deberían permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a los artistas y autores usar licencias libres. La sociedad de gestión no debería poder gestionar impuestos no cuantificables ni debería existir ningún cobro obligatorio de derechos. Las cantidades no cuantificables deberían ser gestionadas por el Estado como incentivos a la creación. No mames, neta, esta es una pinche chaquetota mental hecha por puros pinches pendejos, huevones, conchudos y faltos de respeto de todo pinche contenido que hay en internet. Conocimiento común y de dominio público. Toda jurisdicción debe permitir que un trabajo sea donado al dominio público directamente antes que termine su periodo de copyright. Los resultados de desarrollos financiados con dinero público deben ser publicados bajo una licencia libre y abierta, y todas las patentes desarrolladas deben ser publicadas libres de pagos de derechos de autor y cualquier otra restricción.
Los resultados de investigación financiada a través de instituciones educativas deberían ser publicados en un modelo de libre acceso. Los creadores de estas políticas deberían implementar las recomendaciones de Acuerdo de París con respecto a las publicaciones académicas. Pues con razón las pinches disqueras los mandan a la verga. La mayoría son puras mamadas. Solamente puras mamadas unilaterales que no piensan en otra cosa más que engorrear el contenido. Obras de libre acceso. Todo sistema legal deberá facilitar y promover las licencias de libre acceso en la misma medida que las licencias propietarias. Obras huérfanas. Debe existir libertad de uso de aquellas obras cuyo propietario del copyright no ha podido ser localizado tras buscarlo debidamente. No mames. O sea, si yo quiero usar un contenido y digo, ay, es de que no encontré al dueño del copyright, entonces lo uso, pues es de que no te encontré. No mames. Neta, pinches mamadas. Obras accesibles. Se debe permitir el libre acceso, enlace o indexado de cualquier trabajo que, aunque no estando bajo una licencia libre, esté a disposición del público en internet. No mames. A lo mejor no está en una licencia libre, pero si yo me lo robo y lo pongo para que lo bajen, ya está a disposición del público en internet. No sean pinches mañosos. Obras propietarias. La duración del copyright no debe exceder nunca el mínimo marcado en el convenio de Berna. A largo plazo apoyamos la reducción de esta misma duración del copyright. Unos términos de copyright demasiado largos no benefician a los consumidores ni a la comunidad creativa. Pues no, cabrón, pues si todo te lo quieres gorrear. Trabajos no sujetos a copyright. No deben estar sujetos a copyright las leyes, informes gubernamentales, documentos y discursos políticos, información sobre regulaciones. No se deben introducir derechos sui generis sobre bases de datos y estos deben ser revocados en aquellas jurisdicciones en las que existan. Acceso a la infraestructura tecnológica y neutralidad en la red. Internet es esencial para el acceso al conocimiento, la educación y el ejercicio práctico y significativo de la libertad de expresión y comunicación. Los y las ciudadanas consumidores tienen derecho a una conexión a Internet que les permita enviar y recibir el contenido que deseen, usar los servicios y aplicaciones que deseen y conectar el hardware y usar el software que deseen. Claro, sin pagarlo. Los y las ciudadanas y consumidores tienen derecho a una conexión de Internet libre de discriminación. Ya consiste en bloquear, limitar y priorizar determinados tipos de aplicaciones, servicios o contenidos, o basada en la ubicación del emisor o el receptor. Las direcciones IP de los ciudadanos y consumidores son datos identificables en potencia y por lo tanto las personas asociadas con estos datos tienen derecho a solicitar su corrección, eliminación o impedir la transmisión de su información personal. Filtrar el contenido de Internet es una amenaza a los derechos fundamentales y es una solución inválida, ineficaz y desproporcionada. No se debe imponer ninguna limitación ni filtrado. Las y los ciudadanos y consumidores tienen derecho a acceder a una banda del espectro gratuita y libre de licencia para las comunicaciones digitales como la banda de televisión analógica y en general al menos un 25% de cualquier nueva banda del espectro que se deje de usar. Acceso a las obras por parte de personas con problemas de lectura. Cuando formatos accesibles de obras para personas que tienen dificultades de lectura se creen bajo limitaciones y excepciones de copyright, los sistemas legales de todo el mundo deben facilitar la importación y exportación transfronteriza de dichos trabajos. Prueba de los 3 pasos inversa, paradoja de la prueba de los 3 pasos. La innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento solo pueden ser limitados o restringidos si las 3 condiciones siguientes se cumplen de manera simultánea. Circunstancias excepcionales de interés público, cuando los métodos empleados no minan ni discriminan el uso, la transformación y la difusión del conocimiento, obras creativas y estructuras tecnológicas y servicios y software, cuando tales restricciones no violan los derechos humanos y civiles en la sociedad de la información y no son por lo demás incongruentes con una cultura democrática. Puta madre, no mames. Directrices para la educación y el acceso al conocimiento. El aprendizaje es un proceso de construcción social que tiene lugar mediante el intercambio de conocimiento, experiencias y de los diversos matices culturales. La cultura evoluciona a medida que el conocimiento impregna a la sociedad. Entendemos la educación como un proceso social que implica un amplio abanico de actores, no solamente las oficiales y formales.
el empoderamiento de los educadores. Debemos reconocer lo importante que es la labor de los educadores, quienes necesitan ser entrenados para hacer llegar a los estudiantes los valores de la cultura del compartir y el uso del software y el conocimiento libre en general. Por ello instamos a las instituciones y comunidades educativas a asegurar el entrenamiento y la asistencia técnica de los educadores para usar software libre y recursos educativos abiertos. Puta, todo un club de la pelea, pero para robarse el software, ¿no? Asegurar que los educadores pueden dedicar un parte de su tiempo a aprender, mantener y colaborar la composición de recursos educativos abiertos, construir nuevas comunidades de educadores para compartir conocimiento y experiencias y poner en contacto las actuales comunidades. Apoyo y concienciación. La imitación es el punto de partida del aprendizaje. Copiar y compartir conocimiento son principios fundamentales de cualquier proceso educativo. La cultura del compartir adopta estos principios en vez de desaconsejarlos. Por ello instamos a las instituciones y comunidades educativas a apoyar y subvencionar actividades para concienciar y educar en la cultura del compartir para promover una educación libre, distribuida y abierta. Mostrar casos prácticos en la educación como buenas prácticas y fomentar la creación de nuevos proyectos. Los recursos educativos son herramienta básica para la educación. Su publicación abierta en el dominio público bajo licencias libres facilita el acceso, estimula el progreso y la participación y atiende a la diversidad cultural, al mismo tiempo que maximiza la realización y la eficiencia. Por ello instamos a las instituciones y comunidades educativas a elaborar recursos abiertos y material educativo libre, distribuir este material a través de Internet usando repositorios bien estructurados, basados en estándares abiertos y fáciles de usar, a través de copias impresas, haciéndoles llegar a las universidades públicas y a la gente con problemas económicos. Sí, nada más quién va a pagar eso. Publicar el material que ha disfrutado de financiación pública de forma que se pueda reusar sin restricciones legales ni técnicas, para ello usar el dominio público o una licencia libre, preferiblemente con protección copyleft. Traducir a varios idiomas y adaptar el material para darle mayor difusión global posible. ¿Quién va a hacer eso? Y la gente que lo va a hacer, ¿de dónde va a cobrar? No seas pendejo, no sean pendejos. Software y otras herramientas. El software libre permite estudiar y aprender conceptos en lugar de cajas negras, permite la transferencia en procesos de intercambio de información y asegura la competición y la innovación, proporciona independencia de intereses corporativos y hace crecer la autonomía de los ciudadanos. El uso de estándares y formatos abiertos es esencial para asegurar la interoperabilidad técnica, establecer un marco de competencia a los proveedores de software, conseguir un acceso sin complicaciones a la información digital y mantener el conocimiento y la memoria social ahora y siempre. Por ello creemos que las instituciones educativas deberían usar software libre como herramienta de aprendizaje, como objetivo de aprendizaje en sí mismo y como base para su estructura tecnológica. Todo el software desarrollado en un entorno educativo y financiado con fondos públicos debe ser publicado bajo una licencia libre. Promover el uso de software libre en libros de texto con una alternativa al software privativo a la hora de realizar tareas relacionadas con el proceso de aprendizaje, como puede ser cálculo numérico, edición de imágenes, composición de documentos, etc. Ahí donde sea aplicable. Desarrollar, publicar y promover herramientas libres de edición para elaborar y mejorar el material didáctico. Deben rechazarse tecnologías del estilo de la gestión digital de derechos, DRM, para asegurar un acceso permanente a los recursos educativos y garantizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Sí, güey, también en el porno quieres que se le quite el DRM. No mames, neta, es una mamada. Reconocimiento y certificación. Las nuevas formas de producción colectiva se encuentran actualmente en difusión en el sistema educativo, por lo que las habilidades y la experiencia adquirida de esta forma debe tomarse en cuenta en forma de acreditaciones y certificaciones oficiales. Por ello instamos a las instituciones educativas y a las autoridades a crear mecanismos de certificación para reconocer la cultura del compartir y la educación abierta dentro del sistema educativo, integrar estas nuevas prácticas educativas con las que ya existen oficialmente, adaptar las políticas de investigación científica para que reconozcan los beneficios de las revistas de acceso libre y el archivado propio para reforzar las dinámicas del debate científico y la calidad de retroalimentación.
educación entre pares y colaboración entre educadores y estudiantes. La barrera entre quien aprende y quien enseña cada vez son más bajas y empiezan a aparecer nuevos métodos educativos. Las comunidades abiertas, la participación en procesos de producción entre pares son de enorme valor para el aprendizaje. Por ello instamos a las instituciones y comunidades educativas a fomentar el trabajo en colaboración entre profesores y estudiantes para producir conocimiento, estimular a los estudiantes para que se impliquen en enseñar a sus compañeros, compartir las atribuciones entre los educadores y los estudiantes, promover el trabajo colaborativo interdisciplinario entre los educadores de distintos campos, el conocimiento científico y académico. Las publicaciones de libre acceso permiten el acceso a los resultados de investigaciones científicas. Tanto los propios científicos como la sociedad en general aumentan las posibilidades de aprender y permiten que diversas disciplinas compartan resultados. Por ello creemos que las universidades y los centros de investigación deberían adoptar el modelo de libre acceso para la publicación de resultados de investigaciones. Deberían inhibir el uso de patentes en los resultados de investigación financiada con fondos públicos. Las patentes propiedades de instituciones pública deben publicarse irrevocablemente, libres de pagos de derechos de autor y de otras restricciones. No mames. Navegar por internet y acceder a sus contenidos de manera anónima, no revelar claves privadas o descifrar sus datos, decidir en cualquier momento trasladar, modificar o cancelar sus datos de usuario en cualquier servicio de internet, no sufrir intercepción alguna de sus comunicaciones, excepto bajo orden judicial previa a cifrar sus comunicaciones a cualquier nivel sin limitaciones en la clave o algoritmo utilizado, no recibir spam, derecho a las redes, libertad de uso, creación y conexión. La sociedad civil y la administración pública han de tener el derecho de proveer e implementar servicios de conexión de redes, incluyendo aquellos ofrecidos de manera gratuita y sin condiciones a los ciudadanos. Los ciudadanos deben de tener derecho a conectarse a redes libres sin ninguna restricción. Infraestructura y regulación del mercado. Neutralidad. La neutralidad de la red debe ser garantizada. Simetría. Los proveedores de acceso a internet deben garantizar conexiones simétricas a una promoción de carga-descarga razonable. Debería existir un acceso a la banda ancha como servicio universal para los ciudadanos. Diversidad. Deberían evitarse los monopolios en la infraestructura y servicio de telecomunicaciones. Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a más de un proveedor público o privado y a que la oferta de este servicio de banda ancha aún no esté vinculada a la adquisición de otros productos o servicios. En todo caso, la ciudadanía tiene derecho a disponer de sistemas y medios de infraestructura que permitan el acceso libre a internet. Los proveedores de telecomunicaciones deben satisfacer las velocidades de acceso acordadas contractualmente en los contratos prepago. Solo deberá pagarse el tráfico que sea explícitamente transferido o demandado por el usuario. Los proveedores tienen que garantizar a los ciudadanos la opción de tarifa plana. El sector público, los proyectos financiados con fondos públicos y aquellos que impliquen a los ciudadanos por ley o de manera que afecte sus derechos fundamentales deberían de usar software libre y estándares abiertos. Cuando no exista una solución libre o estándares abiertos, el gobierno o la administración pública competente debería promover el desarrollo de software que sea necesario. Mientras tanto, para garantizar el proceso democrático en su conjunto, solo deben usarse las soluciones que puedan someterse a una auditoría pública. Los resultados de desarrollo financiados por fondos públicos deben publicarse siempre bajo una licencia de software libre y de código abierto, y todos los patentes públicos libres de pagos de derecho de autor y otras restricciones. Los gobiernos deben garantizar un acceso gratuito a Internet no exclusivo independientemente del lugar de residencia del ciudadano, como mínimo del nivel necesario para que la ciudadana o ciudadano pueda involucrarse en la democracia e interactuar con sus instituciones públicas. ¿Cómo debería procederse en la administración pública en temas de evaluación y compra de software? La compra pública de software debería evaluar el coste total de su uso, incluyendo los costes de dejar de usarlo y de migrar a un software alternativo. La contabilidad pública debería distinguir claramente los costes de las licencias de software, el mantenimiento, el soporte técnico y el servicio, desvinculándolos del hardware. Para evitar la violación de derechos fundamentales, se necesita reforzar la transparencia. Esto debe incluir información proveniente de las autoridades responsables de la aplicación de la ley y sobre la naturaleza de los trámites obligatorios. El gobierno debería garantizar a través de un proceso público y transparente la existencia de sistemas de evaluación de la forma en la que se aplican las normas, los resultados publicados por expertos independientes contratados para la evaluación,
deberían ser tenidos en cuenta a la hora de establecer normativas. Una forma de garantizar transparencia en los procesos consiste en realizar auditorías de transparencia obligatorias. Proponemos un sistema de 3 avisos, triple strike igual, para aquellos que violen los derechos de la ciudadanía a estar informada. Hay un interés general en que haya transparencia en las actividades del grupo de presión. No, mira, al final todo en pos de una máscara amañada de derecho a la información. Neta, lamentable este pedo, pero bueno, cada quien tendrá su opinión y seguro algunos me mentarán mi madre, pero yo en lo particular creo que si tú tienes un contenido y lo quieres vender, tienes todo el derecho y también tienes el derecho a que no te roben ese contenido, ¿sí?